Muchos han escuchado mencionar a las calaveras de cristal. La mayoría de personas piensan que este término viene de la película de Indiana Jones, pero pocos saben que en realidad sí existen estas calaveras y han sido un misterio su origen y elaboración durante décadas. En este video te contaré todo sobre el descubrimiento y todo lo que hay detrás de las calaveras de cristal, y quizá al final resolveremos todos los misterios. En 1923, Frederick Albert Mitchell, un explorador y escritor de Inglaterra, junto con un equipo de inversores, investigadores, fotógrafo, ilustrador y su hijastra Anna, fueron a Belice a un lugar llamado Punta Gorda. Esto para investigar sobre una supuesta ciudad maya que aún no se había descubierto. Esto supuestamente porque Frederick creía que los mayas tenían alguna relación con los atlantes. Después de algunas semanas, Frederick junto a algunos locales fueron guiados a las ruinas de una ciudad maya actualmente conocida como Lubantún, la cual se encontraba consumida por la vegetación. Formaron un campamento y a partir de ahí durante semanas se encargaron de desenterrar lo que había en toda la zona. Durante varios días de trabajo notaron que había unas ruinas de un templo que les llamaba la atención, ya que dentro de ella veían que todos los días al atardecer una luz se asomaba desde los escombros. Justo en el cumpleaños de Ana, el 14 de enero de 1924, ella mete la mano entre los escombros ya que era la más delgada, toca el objeto y lo saca, revelando a todos los presentes que se trataba de una calavera de cristal de tamaño natural en perfectas condiciones. Cuando la levanta, la calavera con los rayos de luz del sol emite luces a través de las cuencas de sus ojos. Todos estaban impresionados, incluso los locales empezaron a arrodillarse, cantar y venerarla. Después de semanas de seguir excavando, encuentran la mandíbula, que era lo que le hacía falta a la calavera, la juntan y encajaba perfectamente. Según los relatos de los locales a Frederick, los mayas veneraban esta calavera ya que se creía que era una arma sagrada que algunos sacerdotes mayas usaban para castigar a algunos ciudadanos o prisioneros. Quien la poseía, al concentrarse en la persona a castigar, hacía que los rayos de luz que salían de la calavera provocaran la muerte de la persona. Cuando Frederick regresó a Inglaterra y con la calavera en su poder, este objeto empezó a ser conocido durante los siguientes años. Él la presentaba y daba sus hipótesis sobre su origen. En 1959, tras la muerte de Frederick, la calavera pasó a manos de Anna, quien en 1970 la llevaría a Estados Unidos para que le hicieran pruebas para descifrar cómo fue que se elaboró esta pieza, donde revelaron que tanto la calavera como su mandíbula pertenecen a una sola pieza de cuarzo y su antigüedad no puede ser calculada ya que las pruebas de carbono 14 no son efectivas en el cuarzo. Fue hasta 2007 cuando Ana fallece que su esposo, quien ahora era el propietario, manda la calavera a unos estudios, donde al inspeccionar las marcas microscópicas de la calavera conocen la técnica en la que había sido realizada, donde revelaron que la calavera había sido tallada en contra de su propio eje. Es decir, los cuarzos tienen dirección natural. Si tú lijas en contra de esa dirección, el cuarzo se astilla y se rompe. La calavera tenía marcas de que había sido tallada. Esto desmontaba la teoría que el propio Frederick tenía de la elaboración de la calavera. Él pensaba que mediante arena y con un líquido que obtenían de alguna planta hacía que las rocas perdieran rigidez y así lograrían moldear el cuarzo. Sin embargo, la única forma en que se pudiera conseguir algo así es si durante 300 años sin parar hicieran esa técnica, pero esta teoría fue descartada. Uno, porque claramente las marcas que tiene la calavera son de haber sido tallada, y dos, no creo que una sociedad maya estaría dispuesta a estar 300 años sobando un cuarzo, o sea, tarde o temprano a alguien le hubiera dado hueva. Suponiendo, o es más, si tú quieres, supongando que era una técnica posible, ¿cómo es que a su primer intento lograron hacer una calavera tan perfecta? Si de por sí pulir en la actualidad conlleva mucha técnica, entrenamiento y precisión, no creo que los mayas estuvieran dispuestos a sobar 300 años un cuarzo arriesgándose que les quedara chueco. También revelaron que las marcas que se encontraban en su superficie no son de alguna herramienta común como martillos. Los cuarzos tienen grados para medir su dureza. El de la calavera es de un 7 de 10, es decir que la única forma en que se podría dar forma al cuarzo sería con algún objeto mayor a ese grado, y lo único que alcanza esa dureza serían los diamantes, que tienen una dureza de 9. Según varios expertos, piensan que esta calavera podría haber sido hecha con un taladro de punta de diamante. Si bien algunos taladros de punta de diamante existían en 1930, no eran lo suficientemente buenos como para hacer una pieza así de perfecta. Fue hasta 1940 y 50 que empezaron a popularizarse y ser más comunes. También descubrieron que... Suscríbete a Subliminal, comenta y comparte para que nos apoye el algoritmo, cabrón. Descubrieron que la pieza de cuarzo de la calavera no coinciden con algún banco de cuarzos de México, sino que sería con un banco muy específico de Brasil. El problema es que este banco no fue descubierto ni iniciado su explotación a inicios del siglo XX. En este canal he contado historias reales que tienen similitudes con películas. En la mayoría les he dado información verificable que nos podrían confirmar su existencia, pero también les cuento lo que muchos ignoran para seguir con el misterio que podría poner en duda la veracidad de las historias. Y en este caso pasa lo
lo mismo. La historia que les conté al inicio de este video en realidad es la versión dada por Anna, la hijastra de Frederick. En los libros de Frederick, donde relata su viaje a Belice, nunca menciona a su hija. Sí hay documentos que confirman el viaje, sin embargo en ninguna parte se menciona que ella los acompañó, ni los fotógrafos, ilustradores, ni nadie que acompañó a Frederick recuerdan haberla visto. De hecho, Frederick no había descubierto Lubantún. Desde 1900 ya habían ido personas a investigar y ninguna encontró algo parecido a una calavera. Igualmente en los libros de Frederick menciona la calavera, pero nunca menciona cómo la obtuvo. Todos los acompañantes tampoco recuerdan nada de la calavera, además de que no tomaron fotos de ella. Se dice por ahí que sí tomaron, pero que se perdieron. Pero esa es la versión de Frederick y de Anna. De hecho, la primera vez que Frederick menciona esta calavera fue hasta 1949, muchos años después de su supuesto descubrimiento. Esta historia parece haber sido hecha por la hija para lucrar con este descubrimiento, ya que tanto Frederick y Anna hacen suposiciones de la calavera que se pueden caer fácilmente, además de que hay documentos que tiran por completo sus versiones de la historia. En primera es algo sospechoso que justo el día de su cumpleaños ella encontró la calavera. Los locales arrodillándose al verla también parece algo de ficción, ya que ellos dicen que les dijeron que su adoración viene de una costumbre, pero si investigamos estas culturas no hay mención alguna de un sacerdote o gente de alto poder utilizando una calavera para castigar. Además, gracias a documentos se sabe que Frederick compró esta calavera en la casa de subastas de Sotheby's en Inglaterra. Esta versión es apoyada también porque se encontró una carta de Frederick hacia su hermano donde textualmente menciona que la compró. Dicha carta firmada por él y aún se encuentra en el Museo Británico. Pero ¿qué creen, cabrones? Me la chingué, única y exclusivamente para este video. De hecho, aquí la tengo, cabrón. Mira, fíjate, la carta dice así, mira, fíjate. Mira, checa. La colección crece, crece y crece. Posiblemente viste en los periódicos que adquirí esta increíble calavera de cristal que anteriormente estaba en la colección de Sidney Burney. Está hecho de un solo bloque de cristal de roca transparente, exactamente de tamaño natural. Los científicos pusieron la fecha anterior a 1800 años antes de Cristo y estiman que se elaboró en 5 generaciones pasando de padre a hijo para completarlo. Es antropológicamente perfecta en cada detalle, una excelente pieza de artesanía. Solo hay otra en el mundo conocida como esta, que está en el Museo Británico y se reconoce que no es tan buena como esta. Recordemos que Frederick también era escritor. En esa época las historias de aventureros encontrando reliquias o ciudades perdidas eran muy populares. Quizá las historias de cómo fue encontrada la calavera sí son falsas, pero la evidencia de los estudios a la calavera no. Todo lo que te conté sobre su elaboración es completamente real. Entonces, Frederick, ¿de dónde sacó la calavera? Bueno, pues como te lo mencioné en la carta, Frederick la compró en la casa de subastas de Sotheby's en Inglaterra en 1943. Su antiguo propietario fue Sidney Burney, que tenía la calavera desde 1933. No se sabe de quién la obtuvo, solo se conoce que la persona era mexicana. De hecho, la primera vez que se conoció esta calavera por el público fue en 1936, cuando se publicó en la revista Man. Sidney incluso trató de saber su naturaleza llevándola al Museo Británico, esto porque ellos desde 1898 tenían su propia calavera de cristal, que se la habían comprado a Tiffany & Co., una marca de joyería de Nueva York. Tiffany & Co. había comprado el cráneo más de una década antes a Eugene Boban, quien subastó su colección de artefactos mexicanos en octubre de 1886. Esta era muy similar, solo que no tenía el realismo de la otra, y la mandíbula no se podía desprender ni mover, y era vinculada a una antigüedad azteca, no maya. Sidney había intentado venderle su calavera, pero el Museo Británico no la aceptó porque ellos sospechaban que su propia calavera era falsa, ya que desde 1800 ya se conocían un montón de calaveras hechas de varios materiales, las cuales aparecerán aquí en lo que sigo hablando. Y de hecho hubo 2 que estuvieron en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México vinculadas a los aztecas, pero esas sí son falsas. Muchas de estas calaveras han sido desacreditadas y otras están en duda. Lo que coinciden en la mayoría es que no se sabe de dónde vienen o a qué cultura pertenecieron, ya que pasaban de mano en mano. Se les ha intentado vincular a mayas o aztecas, pero cuando estas culturas querían hacer una representación de un cráneo humano en piedra, no eran tan exactas como la calavera de Frederick. Esta calavera claramente fue hecha con la intención de ser una réplica, no una representación ambigua. La calavera tiene una composición muy extraña. Dentro de ella tiene una especie de prisma que es la que hace que la luz entre por debajo y la imagen salga por los ojos. Incluso se sabe que es un difusor energético capaz de alterar ciertos campos magnéticos. La gente incluso menciona que esta transmite una sensación extraña al simplemente estar cerca de ella. Otros dicen que en el museo donde estaba tenían que taparla en las noches, ya que se movían las cosas en la habitación donde se encontraba. Incluso se les ha tratado de adjudicar una leyenda donde serían 13 calaveras de cristal que si las juntas pasará algo así increíble, así wow, no mames, no te lo puedo creer, pero
pero no hay nada que compruebe que estén relacionadas, ya que todas tienen una técnica y materiales diferentes. Al menos la que nos interesa es la de Frederick, que es la que más estudios tiene. Se sabe que es muy antigua, no pudo haber sido fabricada con una herramienta moderna porque la calavera apareció antes de la invención de una herramienta que pudiera elaborarla. Se sabe que el cuarzo de donde fue extraído pertenece a un banco de cuarzos del cual fue descubierto y explotado muchos años después de la aparición de la calavera. Se sabe que la calavera encaja con la composición del cráneo de una mujer y no se sabe a qué cultura pertenece ni su antigüedad. Parece que es un objeto que no debería de existir, pero ahí está. Mi teoría personal es de que provienen de un tiempo muy anterior a las antiguas culturas. Esto porque cada vez son más los hallazgos que apuntan que la humanidad es más antigua de lo que aparenta y que contaban con una tecnología más avanzada de lo que creemos. Un ejemplo serían las pirámides Gunung Padang, que se cree que tiene una antigüedad de 30.000 años. No más para que comparen, se creía que la primera civilización fue la Sumeria, de hace 6.000 años. Justo en la época que Frederick relataba sus historias, también fue muy conocida una muy similar a la película King Kong, donde un mono gigante era el protector de una ciudad mesoamericana que se creía un rumor hasta el 2015, donde encontraron sus supuestas ruinas. Toda esa historia te la cuento en este video. Ahí nos vemos. Proveniente de un lugar desconocido por el hombre lleno de otras bestias, donde este sería el rey de la isla Calavera. Quizá no lo sepas, pero en la vida real ha existido una leyenda similar durante siglos y se creía un simple mito o leyenda hasta el 2015. En este video te contaré todo sobre la leyenda de la ciudad blanca del dios mono.